Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos en este día que es lunes 8 de julio ya. Entramos al mes 7 de este año, señores. O sea que ya nosotros agotamos el primer semestre de este año 2024. Y eso significa que prácticamente nosotros vamos a una especie de cuenta regresiva a las informaciones. Bueno, arrastramos todavía lo del código, pero también tenemos en el plano de lo político al Partido de la Liberación Dominicana con su actividad del día de ayer, en la que el expresidente Danilo Medina estaba más solo que el uno, ¿verdad? Porque personas que debieron estar en esa actividad del día de ayer, bueno, pues brillaron por su ausencia, como fue el caso, por ejemplo, del candidato presidencial de las elecciones recientes, que fueron las presidenciales, en las que, por cierto, el Partido de la Liberación Dominicana terminó bastante mal parado, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que se deduce de esas ausencias en esa actividad que procura la recomposición del Partido de la Liberación Dominicana, y en la que, por supuesto, los coloca muy lejos y de alguna manera los imposibilita para hablar de esa unidad que requieren y que fue parte del discurso de Danilo Medina, que sin duda va a seguir siendo el presidente del partido, de ese fortalecimiento que en esa actividad que fue el 10º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. El hecho de que estuvieran ausentes dos de sus últimos candidatos presidenciales, una candidata a la vicepresidencia, otros 3 miembros del comité político, uno de ellos recién designado. Bueno, pues eso puede resultar bastante desesperanzador de cara a ese fortalecimiento y a esa cohesión y a esa unidad planteada por el todopoderoso del PLD, Danilo Medina, del que nadie duda seguirá siendo el presidente. Primero, porque tampoco tú no ves que nadie está aspirando, ¿no? Pero con Danilo Medina se siente un poco lo que pasa con los presidentes de la República cuando no se van a repostular y cuando están ya en ese tramo final en el que se empieza a padecer una especie de soledad del poder. En este caso, extrapolado al Partido de la Liberación Dominicana, se siente lo mismo, porque no solamente son de personas que fueron candidatos que deberían de estar ahí en primera línea, sino también de otros cercanos colaboradores a Danilo Medina, gente que durante 8 años de gobierno lo estuvo acompañado. Entonces, ya de la ex vicepresidenta Margarita, ni qué decir, y también, por supuesto, candidata, después que fue destituida, o no destituida, no, después que fue derrotada, digamos, por Abel Martínez en la precandidatura presidencial, es poco lo que se ha visto a Margarita Cedeño. Y por supuesto las excusas expuestas para las ausencias, en este caso de Abel, de la propia Margarita, del penco candidato incluso de Danilo Medina, son poco creíbles o aceptable, ¿no?, para una actividad de esta envergadura, en la que dice Danilo Medina que ellos terminarán fortalecidos haciendo la oposición que se requiere, lo que me parecería muy bien, porque el contrapeso del poder necesita una oposición sistemática y que esté centrada en lo que tiene que hacer. Pero bueno, uno no sabe qué es lo que va a pasar finalmente con el Partido de la Liberación Dominicana. No sé cuándo ellos se van a encarrilar por el camino correcto, no sabemos cuáles son las cuentas que no cuadran. Abel Martínez y Margarita, que sin duda son ausencias muy notables, son ausencias muy relevantes. Parece que no sé qué harían, porque las opciones son pocas, a no ser o quedarse en el Partido de la Liberación Dominicana o quizás sembrar tienda aparte. Pero así están las cosas en el país político después de la actividad ayer, del Congreso ayer, del Partido de la Liberación Dominicana, en la que, para ser honesto y para decir la verdad, había muy pocas expectativas, porque después de la primera reacción, a raíz de que de los resultados de las elecciones, muy pocos han pensado y han creído que con las estrategias utilizadas el Partido de la Liberación Dominicana podría encauzarse por el camino correcto.
Un tema, por supuesto, que es una tarea y sigue siendo muy controversial, es el tema del Código Penal, ahora en manos de los diputados para que lo discutan. Y un aspecto importantísimo, mucho más allá de otros, que lo hemos mencionado y lo tenemos que seguir mencionando, es el tema de las iglesias, esas mismas iglesias que están exentas de responsabilidades penal, lo que significa que no serían como instituciones castigadas legalmente por un delito cometido por una persona que ahí sirve, o sea, un individuo que cometa un delito. Normalmente los que se han sacado a relucir en las iglesias son por acoso, violaciones sexuales. Eso sería una responsabilidad individual que no involucraría a las iglesias como institución. Y eso ha sido muy controversial por algunos elementos importantes, algunos argumentos que se ponen sobre la mesa y en lo que evidentemente tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, hay argumentos que a favor de las iglesias se esgrime el hecho de que como institución ellos no tienen conciencia ni voluntad de lo que hacen todos los individuos que la aglutinan, o que las iglesias tienen como un rol muy importante en la sociedad, y que protegerlas de esas responsabilidades que están ahí plasmadas en el Código Penal es una forma de evitar consecuencias sociales que sean negativas, así como proteger a las mismas iglesias como instituciones y darles algún nivel de garantía de la libertad religiosa, evitando procesos judiciales que limiten sus actividades. Instituciones sociales que son sin fines de lucro, que son financiadas por donaciones, en muchos casos por el Estado, pero para ser así es mucho lo que han acumulado, pero ese no es el tema. Ahora, cuando se empieza a ver entonces la otra cara de la moneda respecto a lo que está contenido en el Código Penal, eso podría abrir la puerta para que esas instituciones, o sea, de las que estamos hablando, de las iglesias en sentido general, o sus miembros, puedan quedar totalmente impunes sobre actos de corrupción, pero también sobre otros delitos. Y ya hay experiencias de actos de corrupción en las iglesias, señores. Aquí el primer banco que se vio involucrado en acciones corruptas fue el Banco Ambrosiano, que es el Banco del Vaticano. Pero además se estaría dando inmunidad ante la protección sistemática a delitos sexuales dentro de las mismas iglesias, y como si fuera poco, nosotros tenemos casos muy recientes, y además desincentivando que se puedan tomar medidas para evitar esos delitos. Pero además las víctimas de esos delitos dentro de la institución, o sea, de la Iglesia Católica, podrían quedar sin ningún tipo de protección ante la justicia, ante el Estado y ante la misma iglesia, ante las mismas iglesias. O sea, que quitarle la responsabilidad penal a las iglesias podría crear una situación seria de desigualdad ante la ley, dando paso a que individuos puedan quedar como responsables de todo, cuando no necesariamente tiene que ser así. Cuando tú hablas de responsabilidad penal en una iglesia, si como sea una persona que cometa un delito es responsable, bueno, pues algunas de esas responsabilidades pudieran tener la iglesia, que serían multas, o que serían cierres de locales, o que se podrían confiscar algunos aparatos y algunos equipos, en fin. Que por ahí están las cosas. Haití, que también es tema, como siempre, parece que las tropas kenianas ya están en un proceso o siguen en ese proceso de ambientación, porque ahora fue que el primer ministro le dio su ultimátum a las bandas para que suelten las armas, a los que salió evidentemente Barbecue de inmediato dispuesto a soltarlas, pero siempre y cuando se dé un inicio al diálogo. Óigame esto, estas personas que han sido unos criminales consuetudinarios, ahora imagínense ustedes que se sienten a dialogar con esta partida de criminales, abusadores, con lo que han hecho en Haití. Ayer fue una gran sorpresa lo que ocurrió en Francia con el bloque Nuevo Popular, del Frente Popular, formado por los partidos de izquierda socialdemócratas y también de la izquierda radical ecologista y comunistas. Se llevó el primer lugar que nadie esperaba en la segunda vuelta de las elecciones. El bloque centrista de Macron, de Emmanuel Macron, quedó en segundo, y el partido de ultraderecha Marine Le Pen, que había estado arriba en la primera vuelta la semana pasada, bueno, pues ahora quedó en un tercer lugar. Pero todos están
más bien cerca, pero está en primer lugar precisamente la izquierda. Funcionó la estrategia que había diseñado de parte de la izquierda y Macron dejó de lado las diferencias para hacer todos contra Le Pen. Eso fue lo que pasó en Francia en el día de ayer. O sea que lo que hicieron fue que los candidatos que tenían menos posibilidades renunciaron para no fraccionar el voto frente al partido de Le Pen. Ninguno consiguió una mayoría, así que no queda muy claro quién va a gobernar, pero una de las posibilidades es que los candidatos socialistas que pudieron ponerse de acuerdo, como lo han hecho siempre en Francia, esa izquierda en Francia sabe cómo dar sus giros, ¿no? Para hacer lo que tiene que hacer en momentos determinados. Esos socialistas moderados podrían unirse a Macron para formar un gobierno que quizás sería de centro izquierda. Pero otra de las alternativas pudiera ser que Macron le pida al partido más grande que forme un gobierno minoritario. En esa opción entonces llevaría las de ganar Jean-Luc Mélenchon, que es un líder de extrema izquierda. O sea que esos son escenarios que podrían darse después de la jornada del día de ayer. Pero plausible, en medio de todas las informaciones, el hecho, señores, de que nuestra Marilady Paulino en el día de ayer también volvió a jugar un papel interesantísimo y tuvo su mejor tiempo en el día de ayer. Yo creo que eso es plausible y con esa información que es buena, quiero despedirme en esta transmisión del día de hoy, pidiéndoles que den like, denle like, hombre, que esa es una forma de apoyarnos para nosotros seguir creciendo y que YouTube nos posicione mejor. Gracias, como siempre, a Farmacia GBC, 20% de descuento, eso es en todas sus sucursales. Farmacia GBC, 100% dominicano. Suscríbase y si no lo ha hecho, hágalo también a patreon.com/soyivonferreras. Muy buen inicio de semana. Se vienen lluvias, hay por ahí una onda tropical, pero también hay calor, hay polvos del Sahara. Vamos a cuidarnos. Hasta mañana.